Gracias a todos los que se van integrando por acompañarnos esta mañana 12 de agosto. Les confirmo que vamos a comenzar con esta sesión llamada Una historia que contar, Cautodomex, respiradores pulmonares. La verdad, para nosotros es un gusto, como siempre, contar con la presencia de Cautodomex en nuestros medios. La verdad, siempre han sido un gran aliado con nosotros y estamos muy contentos de recibirlos y sobre todo de compartir una historia tan positiva y tan necesaria para el país en estos momentos, como es la integración de una cadena de suministro por colaboración también de Clúster Automotriz del Estado de México, con empresas del Estado de México, centros de investigación, empresas localizadas en Querétaro. Ha sido una historia muy interesante que hemos seguido ya desde hace varias semanas y que estamos muy contentos de que ya por fin se haya logrado y que estén aquí, que más que los actores que han hecho esto posible para compartirnos esta gran historia que es tan necesaria para el país en estos momentos difíciles. Entonces, estamos muy contentos de dar la bienvenida primeramente a Elisa Crespo, a la maestra Elisa Crespo, presidenta ejecutiva de Clúster Automotriz del Estado de México. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y por supuesto a mi querido amigo Ricardo Vivero y a todo el equipo de profesionales que a lo largo de muchos años, 7 años ya, nos han acompañado en todos y cada uno de los eventos y sucesos que valen la pena visibilizar y que siempre han sido ustedes unos grandes aliados no solo para el clúster, sino para todos los que integramos esta gran comunidad automotriz. Muchísimas gracias. Y por supuesto, un saludo a este equipo de trabajo que me han acompañado a lo largo de todos estos meses para tener con ustedes y compartir pues una historia, como bien el título lo señala, una historia que contar acerca de los respiradores y de una acción por supuesto positiva para todos, y bueno, pues para compartir con todo el público. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Voy a comentarles un poquitito nada más para comenzar que Autodomex pues conformó un equipo de especialistas que permitió el desarrollo de estos respiradores mexicanos. Por ahí, si me equivoco en el nombre, me disculparán. Eje Cattle y Gatsi, me parece. La participación de estos, pues, radicó en la coordinación, en la proveeduría, en el diseño, en la simulación. Hubo realmente todo un proceso muy completo que nos estarán contando a través de esta sesión. Y el Clúster Automotriz del Estado de México, este equipo de multidisciplinario trabajaron durante 4 meses, fueron pieza clave para este desarrollo, junto al Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, y dichos respiradores, pues me parece que ya terminaron este proceso, nos contarán toda esta historia para que también puedan motivarse un poco y ver que la diversificación al final de empresas que se dedicaban a la industria automotriz, también funciona en beneficio, ya lo hemos visto ejemplos internacionales, nacionales, en beneficio al final de la sociedad mexicana, y creo que es algo que realmente merece contarse y por eso estamos dando este importante espacio para estos actores y para los que lo han hecho posible. Entonces, sin más que agregar, voy a decirles simplemente quién nos acompaña esta mañana. Además de la maestra Elisa Crespo, presidenta ejecutiva del Clúster Automotriz del Estado de México, nos acompaña también Gunter Barajas, quien es actualmente el director de Dassault Systems de México. Cuenta ya con una experiencia de más de 20 años en la industria de tecnología y de servicios. También nos acompaña Daniel Romero, quien es cabeza de Pretel Group en el segmento de componentes en Querétaro. También nos acompaña, disculpen, el doctor Hugo Gámez, actual cabeza y representante del CIDESI en esta ocasión, para que también nos esté comentando el aspecto pues, académico y de investigación de este proyecto. También nos acompaña Carlos Marín, actual cabeza de SP Work Holdings, gerente general, empresa dedicada al diseño y manufactura de dispositivos de sujeción hidráulica para el maquinado de autopartes. También fueron parte de esta historia. Y finalmente nos acompaña Gabriel Moreno, quien es fundador del grupo industrial Innovax, con más de 25 años en diseño de producto, en dispositivos de inspección y en la integración de sistemas mecatrónicos.
Ellos son quienes nos estarán contando esta interesante historia. Y para empezar, me gustaría dejarle la palabra, por supuesto, a nuestra querida presidenta ejecutiva de Clotodomex, Elisa Crespo. Adelante, Elisa, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, yo quisiera comenzar por un mensaje de todos los que integramos esta organización del clúster automotriz. En principio, hacer un reconocimiento a todas las empresas que tuvieron a bien dedicarnos su tiempo, recursos no tangibles para plasmar y fortalecer una idea que fue conceptualizada desde el Centro de Investigación CIDESI del Estado de México. Todo lo demás y todo el desarrollo que se vino dando después, por supuesto que forma parte complementaria de este primer gran esfuerzo. Desde luego, hay mucha gente que está hoy en día y que continúa trabajando, pero lo que queremos reflejar aquí principalmente son tres cosas. Número uno, este gran compromiso que la industria manufacturera, que la industria automotriz, que las empresas mexicanas y empresas globales formaron parte de este proyecto, tienen un gran sentido de responsabilidad social. La industria automotriz siempre ha hecho frente a cualquier contingencia y esta ocasión no iba a ser esa excepción. Y eso nos llena de mucho orgullo y de mucha responsabilidad. El otro punto que cabe destacar aquí es justamente que solo a través de la colaboración, y en este caso me toca hablar por un clúster, y lo mismo lo digo por el clúster del Estado de México, pero hablo también por todos los que conformamos la red, que conocemos este noble sentimiento, esta noble acción de colaborar, y que a partir de ahí se detonan grandes proyectos. El clúster automotriz tiene casos de éxito, y este, por supuesto, es uno más, pero de mayor trascendencia, porque este salva vidas. A partir de ahí, nuestra visión no solo se fortalece, sino que además hay muchas lecciones aprendidas por aprender y entender. Y a partir de ahí, entonces, también quiero dar un mensaje al gobierno federal a través de tus medios de comunicación, que existe una gran responsabilidad de establecer vínculos de confianza. Y esos vínculos de confianza es lo que a estas empresas, estos ejecutivos, estos directores generales, estos dueños de sus empresas establecieron aquí. Y lo que queremos es corresponsabilidad. Esa corresponsabilidad de sembrar confianza con el sector empresarial. Yo con esto voy a ceder la palabra, si me lo permites, para el creador de esta iniciativa, y a partir de ahí se desencadenará la oportunidad para que quienes nos acompañan como panelistas puedan contar un extracto de esta gran historia de respiradores, y como por ahí dicen, hay cosas que se hacen una sola vez en la vida. Y en el caso de Elisa Crespo, esta es una de ellas. Porque definitivamente, ¿qué es lo que me queda claro? Es que todavía hay muchísimo más por hacer en función del desarrollo tecnológico de nuestra industria para el beneficio de las vidas y también pues para el beneficio de la humanidad. Y por eso es que sin más que decir, estoy totalmente convencida que todo el mundo se siente orgulloso de que el clúster automotriz haya sembrado los primeros pasos para la fabricación de estos respiradores. Muchísimas gracias a todos, y yo le voy a ceder la palabra al doctor Hugo Gámez, de quien me siento muy honrada, no solo de ser su amiga, sino que además
también un gran colaborador y una gran fortaleza para nuestra organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa, por esta oportunidad de empezar a contar parte de esta historia. Efectivamente, pues yo le tengo un agradecimiento muy especial, muy particular, mucho cariño al Clúster Automotriz de México, a todos quienes de alguna manera han estado pues muy implicados de manera muy personal en este esfuerzo. Entonces, pues como lo mencionábamos desde el inicio, este proyecto, desde el inicio, y cuando hablo del inicio, pues estamos hablando desde poquito antes de que los efectos de la pandemia se empezaran a sentir aquí en el país. No había todavía más que casos sospechosos por allí reportados, todavía no había decesos. Sin embargo, lo que sí sabíamos por haber estado documentándonos antes sobre lo que estaba sucediendo en otros países es que pues, los efectos pues, podrían ser devastadores, ¿no? Y creo que finalmente sí fueron devastadores, tanto desde el punto de vista económico como del punto de vista de la cantidad de decesos en nuestro país. En el absoluto, en el conteo absoluto, pues está claro que por muchas razones ocupamos un deshonroso tercer lugar. Pero en fin, yo creo que eso es parte de lo que nos llevó desde el inicio a tratar de aportar algo desde nuestra humilde trinchera, que en este caso es pues la sede Estado de México del CIDES. Y efectivamente, poco antes de negociar y terminar de mandar a todos mis colaboradores al home office, a todos los que fuera posible, poco antes de eso tuve también pues esta preocupación. Ya me había documentado prácticamente desde todo el mes de enero, siguiendo la situación en China, luego cómo fue avanzando hacia Europa, cómo la pandemia se instaló en Italia, en España, en Francia, las carencias que hubo, y está claro que hay diferencias estructurales en los sistemas sanitarios de cada uno de esos países. Hay culturas muy diferentes, allá en Europa en particular, donde pues yo viví 12 años en Francia. Me queda claro que hay una cultura de ir al médico, de ir al hospital, y esa era la gran incógnita que había aquí en México. Aquí en México, pues parte de mi cultura mexicana pues me indicaba que mucha gente pues iba a estar necesitando estos apoyos, los apoyos de equipos de ventiladores, de respiradores. Y bueno, pues fue así como tuve esta idea de ir, de ver si podíamos en ese momento construir un ventilador que pudiera traer aliviar pues en etapas tempranas quizás a las personas que estuvieran afectadas, ¿no? Pues así es como nace esta preocupación, nace de haber observado lo que sucedía en otros países, de conocer, para mí en particular, las ventajas que tenían los sistemas sanitarios en Europa y ver que estaban desbordados, ¿no? Entonces, prácticamente en México teníamos pues alrededor de unos 30 a 45 días vamos a decir, de gracia para poder preparar todo eso. Naturalmente eso es algo que no estaba en mis manos, preparar al país para la emergencia sanitaria. Otras instancias y otras personas son las encargadas. Lo que sí es que, pues junto con Elisa, cuando
le hablé para proponerle si estaba de acuerdo en lanzarse a esta aventura, que hoy le podemos llamar esta aventura, ¿verdad? Que tiene, como lo mencionábamos igual esta semana, tiene muchas satisfacciones, como ella pues ya lo mencionó, pero también tiene muchos sinsabores, no lo vamos a negar. Pues pues es parte de la vida, ¿no? Finalmente todo esto de los satisfacciones sin sabores es exactamente parte de la vida, ¿no? Entonces, así como nace esta preocupación de ver que en otros países que quizás tenían mayor cultura del aspecto sanitario, del aspecto hospitalario, y mayores recursos, pues estaban desbordados, pues esa era la preocupación de lo que estaba por pasar en México. Después, creo que uno de los países que también ya en América Latina, que es Ecuador, estaba sufriendo mucho. Hay historias muy tristes de gente que moría en las calles. Y bueno, pues eso es lo que el miedo, ¿no? El miedo y saber que en nuestro país pues tenemos pues una gran cantidad de comorbilidades, como le llaman, o sea, enfermedades que hacen que que la COVID-19 se complique, ¿no? Como la diabetes, en resumen, diabetes y la hipertensión. Entonces, pues ese conocimiento también de esta desventaja que teníamos aquí en México, pues es parte de lo que en ese momento nos motivó, ¿no? Y estamos hablando prácticamente de finales de marzo, por ahí del 26 de marzo, ¿no? Más o menos. Y a partir de ahí fue como lanzamos estas iniciativas. Lo que hoy vemos, pues son 2 ventiladores, de hecho 2 modelos, porque la idea era tener ventiladores que cubrían toda la gama de necesidades de los afectados por esta enfermedad, de aquellos que tenían una afectación de ligera a moderada y luego de moderada a grave. Entonces, sin ser nosotros necesariamente especialistas en temas médicos o de cuidados intensivos, pues nos dimos a la tarea de ir conjuntando estos equipos. Y bueno, pues así fue como inició todo esto. Yo aquí me quiero detener para ceder la palabra y que otros de mis compañeros panelistas pues puedan también contar parte de esta historia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Gámez, por esta participación. Seguramente nuestra audiencia tendrá varias preguntas para él. Por favor, si van teniendo preguntas, pueden irlas incluyendo en nuestra sección de preguntas y respuestas, que está en la parte inferior de sus pantallas. Y por favor, si tienen otros comentarios, también está el chat. Vamos a continuar. Elisa, no sé quién guste tomar la palabra para seguir, digamos, un aspecto más cronológico Por supuesto. de cómo es la historia. Por supuesto. Como lo comenté, íbamos a dar la palabra de manera cronológica y conforme se fue desarrollando la historia. Y entonces, dentro del proceso, cabe destacar que lo que nosotros estamos compartiendo aquí es única y exclusivamente la competencia del clúster en las áreas donde sabíamos que el clúster tenía sus fortalezas, ¿no? Y en esa trazabilidad de la que muchos expertos que en este momento no se encuentran aquí, pero que vale la pena destacar, como el ingeniero Alfonso Villa, de ZF, como Alejandro Rojas y el corporativo de Hitachi, que siempre estuvieron respaldando la decisión, pues viene la etapa de conceptualización y viene la etapa de lo que es el diseño de las partes y componentes. Y en ese sentido, pues le voy a ceder la palabra de Gunther Barajas para que nos ayude justamente a compartir su experiencia, pero aquí la parte fundamental
que pasamos nosotros desapercibido muchas veces y por qué el clúster siempre ha insistido en la importancia del uso de las tecnologías, ¿no? Y ese es el caso que le corresponde a Gunter Barajas, y posterior a Gunter, yo le voy a pedir que posterior sea Gabriel Moreno quien tome la palabra, que es quien toma el control de todo este proyecto para comenzar a ejecutar todas las 42,500 piezas, y eso anótenlo por favor, 42,500 piezas que se fabricaron para la conceptualización del respirador Ejecatl. Adelante, Gunter, por favor. Gracias, Elisa. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, cuando empezamos a mediados de abril con el tema de la pandemia en serio en México, lo que yo había buscado era cómo Dassault Systems podía replicar los aprendizajes que tuvimos con nuestro equipo en China. Fue el equipo que desarrolló los hospitales que se construyeron en 10 días. Se estaba iniciando en Europa con empresas del rubro automotriz también a trabajar en el desarrollo de respiradores y en el desarrollo de partes impresas en 3D. Y empezamos a trabajar en México como Dassault Systems con un grupo de emprendedores de la Ciudad de México. Pero estábamos desarrollando partes impresas, máscaras, de estas de acrílico para cubrir la cara, y le pregunto a Elisa, oye, ¿qué traemos como clúster? ¿Cómo podemos replicar las iniciativas que se están desarrollando a nivel mundial, apoyándonos en el músculo de la industria automotriz para poder hacer algo más? Y en eso sale la invitación de Elisa para participar en el desarrollo de los ventiladores. Y prácticamente, bueno, nuestra labor fue sumarnos al músculo del equipo de Hugo Gámez, como apoyo a ellos. Fue apoyar en la simulación de los componentes cuando se iban diseñando. CIDESI es un cliente muy importante para nosotros, colaboramos con ellos. Y bueno, fue pasarle parte del expertise de un grupo de voluntarios, cerca de 20 voluntarios de Dassault Systems. Se sumaron, para mi sorpresa, en menos de 2 horas a apoyar al equipo de Hugo, y básicamente era ir dando retroalimentación en base a la simulación de elemento finito, de los elementos o partes que se iban diseñando, para buscar cuál sería el mejor diseño basado en las necesidades de flujo de aire que se tenía que generar, capacidad de aguantar los ciclos, los millones de ciclos que va a tener un equipo durante su proceso de vida. Y bueno, también identificar cuáles serían los materiales más idóneos en tipos de acero, plásticos, etcétera, para que el ventilador pudiera tener, ahora sí que no nada más el éxito del diseño, sino el éxito de la operación. Pues ahí estuvimos, Elisa. Muchas gracias, Gunter. Y definitivamente de las lecciones aprendidas que en todas las reuniones técnicas que se celebraron, y muchas horas, volvemos a lo mismo, ¿no? A esta gran importancia de capacitar al personal de nuestras empresas en términos de diseño, ¿no? Exacto, bueno, y es capacitar al talento actual, pero necesitamos también prever hacia el futuro, Elisa. Claro. Sabemos que ya aprendimos que esta no va a ser la primera ni la última, entonces tenemos que estar preparando a las futuras generaciones a que sepan cómo reaccionar rápido y que tengan la tecnología, el conocimiento de la tecnología para sacar las soluciones tan rápido como sea posible. Claro, y algo a lo que el clúster siempre le ha apostado es a la innovación y al desarrollo tecnológico. Creo que es una de nuestras columnas más importantes en nuestra agenda. Y esto lo visibiliza de muchas maneras. A partir
o todos nos hicimos la misma pregunta, ¿qué va a seguir después? Tenemos muy claro que las visiones son totalmente distintas entre el gobierno federal y la iniciativa privada. Y lo más importante es cómo converger en un solo concepto para sacar adelante un proyecto como estos. El futuro de los respiradores no lo tenemos, nosotros no lo tenemos claro. Que sí tenemos claro que la industria y los clústeres y el clúster del Estado de México continuará invirtiendo en su tiempo, en su agenda, en su talento, en la capacitación, en la innovación y en el diseño. Y en ese sentido no tengo más que agradecer a Dassault, al voluntariado y también, pues por supuesto, a su líder, a Gunther Barajas, por siempre cobijar pues estas iniciativas que no siempre tenemos muy claro porque no depende de nosotros esa trazabilidad, pero siempre están ahí para apoyarnos, ¿no? Si les parece bien, yo le voy a ceder la palabra primero también a una persona de la que me siento profundamente contenta, orgullosa y además muy agradecida, que es el ingeniero Gabriel Moreno, de quien he aprendido muchísimo a lo largo de todos estos meses y de que al final del día él, con carácter, con su iniciativa, toma el control de lo que viene siendo la localización y básicamente visualizar de una manera generalizada toda la conformación de todos los componentes de los cuales íbamos a trabajar, ¿no? Y pues Gabriel, por supuesto, con toda la infraestructura con la que cuenta, con su visión y con su expertise, conforma también a su propio equipo de trabajo, que pues se traduce en esas 42.500 piezas de las que hablamos. Así que por si alguien duda o dudaba de cuál era el rol de toda esta coordinación que se hizo, pues aquí está la muestra con el dueño y director general de Grupo Innovax. Adelante, por favor, Gabriel. Muchas gracias, Elisa. Un gusto estar en esta reunión. Y bueno, sí quisiera puntualizar y agradecer mucho a Elisa cuando tú me invitaste a este proyecto. La verdad sí me sorprendió mucho. Nunca pensé estar en una tarea tan importante como es la fabricación de respiradores para ayudar pues, a mucha gente en este país. Y sí, efectivamente, después de conocer cuál era el proyecto que planteó Hugo Gámez, en el cual trabajó mucho Gunther Barajas y todo su equipo, y mucha gente que estuvo involucrada, incluyendo a gente del CIDESI, me di a la tarea junto con un grupo de especialistas de la industria automotriz, como es Alfonso Villa, de ZF, Alejandro Cayetano Rojas, de Hitachi, y un buen amigo, Juan José Gasca, que estuvo trabajando en el clúster, y quienes ellos, junto con un servidor, desarrollamos una selección de commodities, de piezas, por su complejidad y por su tipo, para poder localizar a los proveedores adecuados para la fabricación de todas estas piezas. Efectivamente, esta labor se realizó de una manera muy rápida porque la urgencia de fabricar estos respiradores pues estaba muy latente. Era una encomienda de tener piezas ya fabricadas muy rápidamente, en cuestiones de 15 días. Se tenían que tener los primeros prototipos. Y localizamos pues efectivamente a empresas del Estado de México, pequeñas empresas, microempresas, con las posibilidades y habilidades para poder fabricar todos esos componentes. Y así estuvo involucrado empresas automotrices, como también aeroespaciales. Entonces se fabricaron todos esos componentes siguiendo los diseños ya muy mejorados
a través de Hugo Gámez y Gunter Barajas con todo su equipo, y también haciendo algunas sugerencias sobre la mejora de todos estos diseños para poder llevarlos a un proceso de manufactura que permitiera poder obtener piezas muy rápidamente. Todo este esfuerzo se llevó a cabo en poquito más de un mes. A la fecha tenemos ya entregado el 100% de los componentes. Creo que fue un mes con una semana. Y se fabricaron todos los componentes, tanto mecánicos como de partes electrosoldadas, los gabinetes, ay, perdón, algo sucedió aquí. Los gabinetes, las partes mecánicas. Entonces, esa fue la estrategia que se siguió. Se localizaron todos los proveedores y finalmente los equipos ya están siendo ensamblados. Básicamente, ese fue el proceso. Fue muy apoyado por gente de la industria automotriz, desde luego grandes empresas como ZF y como Hitachi, a quienes les debo muchísimo el haber aprendido más cosas de las que podría haberme imaginado en un proceso de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Elisa, ¿me permites? Sí. Sí, perdón por interrumpir. Nada más quería poner el contexto que desde el punto de vista técnico, ¿qué fue lo que hicimos? Porque creo que es algo que las personas que están siguiendo este webinar se han de estar preguntando. El principio de funcionamiento de este ventilador que nosotros llevamos a la manufactura en serie aquí en México está basado en un concepto liberado por el MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Pero no fuimos los únicos que tratamos de seguir ese concepto. ¿Por qué? Pues porque, como les decía inicialmente, lo que nos preocupaba a nosotros como centro de investigación, pues era tratar de resolver este problema para personas ligeramente a moderadamente afectadas. Y entonces allí el concepto basado en AmbuVac inicialmente se consideraba como uno de los que podían efectivamente aportar algo de la solución a tener esos pacientes para que no llegaran tan graves a un hospital donde tendrían que ser valorados y eventualmente ser intubados si ya presentaban síntomas graves. Es en el momento en que los pacientes entran a lo que se llama unidad de cuidados intensivos, donde ellos son intubados y se les da una ayuda respiratoria mediante ventiladores que ya son, que tienen varios modos ventilatorios. Existen más de 20 modos ventilatorios en realidad. No todos los ventiladores los tienen, eso también tiene que quedar claro. Técnicamente hay algunos que son adicionales, ¿sí? Dependiendo, ahí yo no soy especialista de cuidados intensivos, eso sí lo reconozco. Lo que sí sé es que hay muchos modos ventilatorios y esos modos ventilatorios pues pueden ayudar en cierta medida dependiendo del tipo de afectación que traiga el paciente. Bueno, pues no me quiero extender mucho. Este concepto del MIT fue el que nosotros adaptamos para estudiarlo y plantear una mejora sustancial. Claro. Lo que hacía el concepto del MIT es simplemente reproducir el movimiento de las manos, ¿sí? Mediante un mecanismo, pero no traía ni siquiera, todavía no tenía pues toda la parte de sensores para saber qué flujos estaban saliendo, no traía cómo programar los modos ventilatorios. Es más, es un sistema que no necesariamente estaba pensado para las unidades de cuidados intensivos.
Y es ahí donde la ingeniería mexicana, de nosotros como mexicanos de este grupo, entre el clúster y CIDESI, empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, se desarrolló este ventilador, se mejoró sustancialmente con respecto del concepto presentado por el MIT. Claro. La pregunta que muchos se dicen, bueno, ¿y por qué si es del MIT, por qué no se le reconoce la propiedad del MIT? Bueno, el MIT liberó un concepto y lo puso públicamente a disposición. Nosotros con la ingeniería lo que hicimos fue mejorar sustancialmente ese concepto y lo llevamos no solo, o sea, los que están familiarizados con las etapas de maduración tecnológica, si nosotros retomamos un concepto que estaba en nivel de maduración 3 o 4, lo llevamos prácticamente a 7 u 8, ¿no? Entonces eso es lo que estamos poniendo a disposición nosotros de la sociedad mexicana. Y claro que hay pues diferentes aportaciones de diferentes grupos que estuvieron involucrados o están involucrados en este proyecto. Y la ingeniería es lo que hace la diferencia, ¿sí? Es una ingeniería que en tiempos normales pues se puede llevar 2 o 3 años, ¿no? Claro. Y lo hicimos en 3 a 5 meses. Claro. Muchísimas gracias, Hugo. Cabe destacar aquí que en el siguiente ejercicio, pues valdría la pena que el MIT pues también se sumara, ¿no? Que tuvo la oportunidad y que aún tiene la oportunidad de hacerlo, porque efectivamente fueron muchas horas donde nos dábamos cuenta que el documento era muy básico, ¿no? Y no dicho por nosotros, sino por los propios especialistas que hoy en día se encuentran fabricando respiradores en Estados Unidos. Entonces, para continuar con la dinámica, entonces, una vez que logramos la conceptualización de diseño y la conceptualización e integración de todas estas partes y componentes, pues me toca cederle la palabra a la empresa que en su momento estaba proyectada para que fuera la ensambladora junto con Hitachi, pero que en el transcurso de los meses, bueno, tenemos claro que existe otro jugador y que por tanto en este momento y por así convenir a los tiempos y necesidades y lo más importante, las urgencias por las que estamos atravesando, pues es Pretel, que dices, bueno, pero es que es el clúster del Estado de México que tiene que estar haciendo Pretel en toda esta conjugación. Al final del día se trata de una visión de integración y de la mejor decisión que fuera entre el Centro de Investigación CIDESI, que se encuentra en Querétaro, donde son ellos quienes han estado desarrollando prácticamente todas las pruebas para concretar los prototipos y los ejercicios y todos los trabajos de investigación, y que estuviera muy cerca la planta del ensamble o subensamble. Y de ahí, pues además de que Pretel siempre ha sido una empresa para nosotros que ha jugado un rol preponderante con las fortalezas del clúster y conociendo su portafolio de negocios, y además por las características propias de Daniel y de todo el grupo que conforma este grupo multidisciplinario de gente visionaria, pero además que no le dice no a las cosas, sino todo lo contrario, busca la manera de cómo solucionar, pues aparece Daniel Romero, ¿no? Aparece Daniel Romero en el subensamble y lo que hoy en día está justamente trabajando para los respiradores, y yo le voy a ceder la palabra a Daniel. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Elisa, muy amable. Saludo a todos mis compañeros y a todo mundo que nos está siguiendo.
Yo quisiera iniciar con una pequeña reflexión que ya la he hecho al interior de la compañía, y diré que los servicios públicos siempre son esenciales para toda la comunidad, ¿no? Esta crisis que arrancó este año para nosotros ha demostrado cuán esenciales son la salud pública y sus trabajadores, ¿no? Todos los representantes, los que están en la primera línea de salud pública, se han enfrentado a la pandemia del COVID, haciendo mucho más de lo que les corresponde, ¿no? Sin los medios suficientes, sin el equipo de protección personal suficiente, arriesgando sus vidas con ello y tratando de suplir, con su esfuerzo todo aquello que les hace falta para que la salud pública no se vea mermada, ¿no? Todos sabemos que la industria automotriz ha sido una de las más afectadas y seguramente la recesión se mantendrá por muchos meses más, ¿no? Por eso es que Pretel de México, atendiendo a una invitación personal de la maestra Elisa Crespo, que recuerdo perfectamente un domingo por la noche, cuando veo mi celular que me está llamando, dije, seguramente es algo importante porque Elisa no me habla domingo por la noche, ¿no? Y me llama precisamente para hacerme la invitación personal, si estoy interesada, me platica del proyecto que estaba gestándose y pues me motiva precisamente por lo que veía venir, porque ya nuestra compañía estaba sufriendo los embates, ya estábamos con la planta cerrada, y siempre he pensado que tiempos de crisis son tiempos de oportunidades, y más si se trata de salvar vidas, ¿no? Entonces pensamos en Pretel de México en 3 objetivos primarios, 2 básicamente, 2 objetivos primarios. Uno, evidentemente, ser parte de las empresas que se suman a un esfuerzo para salvar vidas. Y 2, pues también mantener los puestos de trabajo en la compañía, que eso es también muy importante y es loable y tenemos que decirlo, ¿no? Bajo esas características me pregunta si nosotros tenemos las capacidades y decimos, tengo un equipo de trabajo bastante capaz, y voy a aprovechar para, a través de este medio, agradecer a todos mis colegas, aquellos que son parte de mi equipo de trabajo, todos los que conforman Pretel de México, porque ellos han hecho el trabajo. Ellos han estado al pie del cañón, las áreas de ingeniería, de calidad, de ventas, de todos, absolutamente todos, de capital humano, han estado involucrados, han estado verdaderamente emocionados con este proyecto que fue realidad. Hoy puedo decir que tenemos más de 300 respiradores terminados, y me voy a permitir, si les parece bien, me voy a permitir hacerles una pequeña presentación, porque también quiero hacer una reflexión acerca, seguramente ustedes conocen muy bien esta historia del puente del río Choluteca, ¿no? En Honduras, ¿no? Que en 1996 sufrió, este río se desbordó por tormentas bastante fuertes, y donde murieron cerca de 7,000 personas. El gobierno de Honduras decidió contratar los servicios de una empresa japonesa para que construyera este puente, ¿no? Y viene después otra catástrofe, y desaparecieron casas y desaparecieron los ríos. El río que estaba originalmente se hizo más grande, y lo único que se mantuvo de pie fue este puente, ¿no? Sin embargo, al término de esta crisis, pues lo único que quedó de pie fue el puente, pero sucede que el río fue desplazado. Entonces ahora el puente lo puedes ver, pero solo lo puedes ver como un monumento, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque todos debemos estar preparados para los cambios con esa precisamente visión futurista. Y hoy por la mañana, cuando iniciábamos y hacíamos las pruebas de audio y de sonido, decíamos, hay cosas que llegaron para quedarse. La tecnología es una de ellas. Y entonces los que estamos con la oportunidad de fortalecer las empresas, necesitamos trabajar con esa visión. Y entonces me voy a permitir mostrarles cómo fue que empezamos, y se darán cuenta qué diferencia tenemos hoy fabricando los respiradores, ¿no? Entonces les voy a compartir una pequeña presentación. Por favor, indíquenme si ya se puede, si ya lo están viendo.
¿Ya se ve? Ok, bueno, así nosotros cuando empezamos dijimos, ¿en dónde podemos en dónde podemos instalar una línea de producción rápido que no tenga un alto costo y que podamos responder a las exigencias inmediatas? Y entonces nosotros destinamos una sala de juntas, como verán ustedes, es una sala de capacitación. Dijimos, creo que este es el lugar en donde podemos hacerlo, ¿no? Y tenemos un área. Este es un área de 192 metros cuadrados en donde podemos tener, le llamamos nosotros aquí, es el Focus Action. Dijimos, aquí nosotros podemos tenerlo para poder ensamblar en caso necesario, o bien también aquí podemos almacenar los respiradores. Y bueno, también dentro del almacén dijimos, tenemos que hacer uso de algunos espacios que tengamos libres para que los materiales que estemos recibiendo los podamos recibir y que no tengamos un problema de mezcla con otros componentes, ¿no? Así fue como lo conceptualizamos. Posteriormente se trabajó con el área de ingeniería y ellos inmediatamente empezaron a hacer, basado en los requerimientos y de toda la información que nos estaba llegando de este grupo de trabajo, nos empezó a llegar la información y los rates y lo necesario, y se construyó y se diseñó una línea de ensamble, ¿no? Una línea de ensamble en donde decíamos nosotros, bueno, no conocemos el volumen, pero queremos estar preparados para tener nosotros alrededor de 250 ventiladores por semana. Así fue como empezamos a crear y a diseñar, y dijimos, bueno, vamos a hacer uso de algunas mesas que tenemos porque nos quedaba claro que el ensamble de este tipo de respiradores tenía que ser en batch. Y entonces empezamos a hacer tratando de simular celdas de manufactura, ¿no? Sin embargo, esta es la situación actual y si se darán cuenta es totalmente diferente a como se pensaba, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, si se dan cuenta, en esta parte también tuvimos que habilitar otra sala de juntas, en donde pues no se ve muy clarito, pero aquí es un área temporal. Quitamos la sala de juntas porque por la sana distancia no podemos usarlas. Dijimos, pues utilicémosla como área de almacenamiento para los ventiladores. Y así es como está funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tuvimos que adaptarnos durante el proceso, todo este proceso que tuvimos, ¿no? Yo recuerdo que les decía y le decía siempre al doctor Gámez, le decía, Hugo, por favor, tú no eres el experto en ensamble, el experto soy yo. Terminen con los diseños, terminen con los componentes, le decía a Gabriel, termínenlo y dejen todo en nuestras manos. Nosotros sabemos qué hacer. Nosotros vamos a traducir eso que ustedes han diseñado, lo vamos a traducir en el respirador. Lo tenemos que hacer, pero ya déjenme a mí, por favor, déjenos a nosotros ya esa responsabilidad. Nosotros somos expertos, es nuestro core business. Hoy debo decirles que hemos sido más rápidos de lo que se pensaba, ¿no? Desafortunadamente ha habido algunas trabas durante el camino por ser un periodo de tiempo muy corto para la realización de este proyecto. Y bueno, el ensamble final que nosotros hacemos ha sido más rápido que los componentes que recibimos. Por eso es que tuvimos que bajar un poco nuestro ritmo, ¿no? Entonces, este es el equipo de trabajo que se logró integrar. Aquí, si se darán cuenta, absolutamente todas las personas están involucradas y todos ellos han hecho el trabajo. Yo les doy el 100% del crédito, evidentemente también a las personas operadoras, que tengo que decirlo, el 99% de las personas que trabajan en este proyecto son mujeres, salvo ahí algunos casos contados de hombres por el manejo, porque es un respirador muy pesado. Sin embargo, todas son mujeres y eso me llena de satisfacción. Las manos que están transformando, todos son mujeres y eso me llena de satisfacción y les doy el 100% del crédito a todas ellas. Este es el equipo de trabajo que ha estado con nosotros y que me lleno de mucho orgullo ser su representante, porque eso soy nada más. El verdadero trabajo lo hacen ellos. Esto es lo que yo tenía que compartir con ustedes. ¿Qué nos deja esta experiencia? Bueno, nos deja que en México sí podemos hablar de una naciente nueva industria. Me parece que atinadamente Elisa lo dijo en un principio, tal vez pareciera
que necesitamos que haya mayor convergencia con los actores principales, porque hoy parte de los grandes problemas que tiene la industria automotriz, y no tan solo la industria automotriz, quiero decir todas las empresas, es el fondeo. Hay proyectos muy interesantes, sin embargo necesitamos mayores beneficios, y ahí es en donde tiene que haber una vinculación mucho más cercana con nuestras autoridades, ¿no? Con el gobierno federal, ahí es en donde todos los clústeres tienen que cerrar filas y ser verdaderos representantes, y con las cámaras también, por supuesto, ¿no? Sin embargo, para nosotros ha sido una experiencia en Pretel de México, ha sido una experiencia muy bonita, ha sido una experiencia en donde nosotros estamos corriendo, porque ahora pues que ya empezamos a recibir nuestros pedidos normales de los clientes, pues ahora nos preguntamos, ¿y qué sigue? Bueno, lo que siga. Nosotros siempre estaremos preparados para lo que venga. Devuelvo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Realmente escuchar a todos después de que ha habido días grises, de que ha habido días azules, de que ha habido sol, que ha habido lluvia, y todo este tipo de emociones, como también lo menciona Gabriel, cuando me dice, quítale la emoción, Elisa, concéntrate nada más en lo que tienes que enfocarte. Efectivamente, yo con esto quisiera concluir diciendo qué importante es que los académicos, el gobierno federal y la industria lográramos tener un solo lenguaje. Y ese lenguaje se llama México. Y sin lugar a dudas, la industria automotriz ha puesto las bases para ello. Requerimos, y lo digo enfáticamente, que existan mesas de trabajo al más alto nivel con la industria para que podamos impulsar no solo una industria naciente, sino además que exista este diálogo que lamentablemente cada vez más es mucho más complejo que se pueda entender a lo que se enfrenta un dueño, un director general o simplemente empleados al enfrentar una crisis sanitaria como la que estamos viviendo y que sabemos pues va para largo, ¿no? Así que este medio lo aprovecho yo para mandar ese mensaje y que las organizaciones como los clústeres, las asociaciones, como bien lo dijiste, estamos ahí para vincular. Y en el momento de que se logra un proyecto como estos, no se vale desarticular una relación que se ha construido a lo largo de todos estos meses a través de la confianza. Eso es todo lo que yo tendría que decir, Ricardo. Cabe hacer mención, es una omisión por mi parte, Elisa, si me lo permites, que evidentemente como empresas del sector automotriz no tenemos las certificaciones y las aprobaciones conducentes por parte de las autoridades como COFEPRIS. Evidentemente hay ciertos procesos que sí pueden trabajar, pero si no tienes una certificación, simplemente no puedes entregar un producto terminado. En el caso de Pretel de México, nosotros iniciamos con toda la fase de certificación para COFEPRIS y para resumirlo muy rápido, son 3 pasos importantes, ¿no? Como es el aviso de maquila y después el aviso de funcionamiento, el aviso de maquila y después ya viene la certificación o el permiso temporal, que en términos normales, fuera de cualquier emergencia, se conoce como licencia sanitaria. Y hay diferentes licencias para poderlo hacer. En el caso de Pretel de México tenemos la aprobación por parte de COFEPRIS para el aviso de funcionamiento, pero también para el aviso de maquila. Lo único que en este momento no tenemos es el permiso temporal. Es por ello que Pretel de México no concluye los respiradores. Hacemos solamente el subensamble y el ensamble final se está haciendo en otra de las empresas, Safran, en donde ellos ya terminan porque ellos son la empresa que ya tiene el permiso temporal para operar y poder distribuir los respiradores directamente a los hospitales.
Me parecía que era importante hacer esta aclaración. Yo quisiera darle la palabra a una persona que representa muchísimo para nosotros en términos de talento, pero también por la edad, que es una persona muy joven para estar en esto, ya en este nivel de responsabilidad, y es Carlos Marín. Así que, Carlos, pues me gustaría que seas tan amable de podernos compartir cuál ha sido tu experiencia de tener que aguantar a este grupo de trabajo a lo largo de todos estos meses, y desde luego pues escucharte sería para nosotros muy importante también. Muchas gracias, Elisa. Pues gracias a ustedes por darme la oportunidad de formar parte de este proyecto. Pues como bien lo mencionas, es un proyecto grande para este país, en el cual pues me dieron la oportunidad de formar parte, aprender de la experiencia de cada uno de ustedes. Sí, mi experiencia en la industria automotriz es corta, pero ha sido grato trabajar a lo largo de todo este proyecto, ¿no? Ver cómo se desarrolla un equipo de trabajo grande. A mí me tocó formar parte de este proyecto en buscar un proveedor que nos pudiera ayudar a fabricar los gabinetes de los respiradores, que pudiera cumplir con la calidad requerida y el tiempo, sobre todo en la cuestión de tiempo, estábamos muy apretados. Tuvimos que andar corriendo todos los días, día y noche, para poder lograr pues este proyecto. Hoy por hoy, pues seguimos trabajando, por ejemplo, con el proveedor de los gabinetes. Hemos logrado o nos ha ayudado a desarrollar un gabinete que pesa alrededor un 40% menos que el original y tiene una reducción del costo del 30%. Entonces, pues la verdad es que el agradecido soy yo por haberme dejado formar parte de este proyecto. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, pieza clave para encontrar a uno de los proveedores sólidos, sobre todo. Y aquí un mensaje para la industria, que siempre lo hemos dicho a través de muchas conversaciones, reuniones de trabajo. Las empresas tienen que apostarle a la certificación. La certificación es lo que hace la diferencia en muchas cosas, y sobre todo más importante para potencializar el músculo que ya tienes, trasladado justamente al poder ofrecer un servicio con una calidad que no pueda ser cuestionada. Entonces, ¿qué seguiría para nosotros? Insistir en capacitación, insistir en la certificación, insistir en los instrumentos de apoyo que puedan continuar impulsando el talento mexicano, que hoy en día el proyecto de respiradores es una muestra de ello, ¿no? Eso es lo que tendríamos que agregar, Adrián. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, Hugo, Carlos, Daniel, Gabriel, Gunter, doctor Hugo. A todos los que también nos han estado viendo a través de esta sesión, la verdad es que para nosotros es un gusto contar esta historia a través de ustedes, tenerlo en nuestro medio, y por supuesto es un ejemplo para todos, para la industria automotriz y en general para la sociedad mexicana, de cooperación, de innovación, de diversificación, y es algo que debemos de tomar y de reproducir, ¿no? A partir de ahora, creo, y creo que es un ejemplo que está para quedarse, que está para la historia, y eso es muy importante para todos. Definitivamente creo que nos da un poquito de tiempo todavía para atender algunas preguntas. Por favor, a nuestros asistentes, si tienen preguntas, pueden ponerlas desde ahorita en preguntas y respuestas. Está en la parte inferior de nuestra pantalla. Y ya se respondieron, de hecho, algunas. El doctor Hugo Gámez y Elisa nos hicieron el favor de ir respondiendo algunas de manera escrita. Por ejemplo, Yeshua Ordaz nos pregunta, ¿podrían detallar el nombre, por favor, de todas las empresas que participaron en el proyecto?
Elisa, ¿podrías darnos una recapitulación del total de las empresas que participaron, por favor? Sí, con todo gusto. Por supuesto, comienzo con las que están presentes, más bien con las ausentes, que sería Hitachi, que sería ZF, que estuvo involucrado por iniciativa propia del director de la planta de ZF de Toluca. Ya mencioné Hitachi, CNC, que es una pequeña empresa para los estándares. Está también FGR, la empresa de FGR. Gabriel también me puede ayudar, y también Carlos Marín, de las empresas que están en este proyecto, así como Dassault. Claro. Está involucrado, pues por supuesto, Pretel, Novax. Adelante, Gabriel. Indumet, se llama Indumet, Servicios Industriales de Ingeniería CNC, a la que te referiste hace un momento, Sí. y FGR, que ya mencionaste, que es el fabricante de gabinetes. Básicamente son las empresas que estuvieron involucradas en este proyecto. Y también, como parte del soporte del clúster, estuvo involucrada la empresa TIGA a través del director general Ignacio Schachmann, el director del capítulo automotriz Ignacio Schachmann. Estuvo también involucrada la transportadora de BIMS, que había cosas que no se ven, pero no solo es el tema de la producción y la fabricación, sino algo mucho más complejo por los tiempos que estamos viviendo, que fue la logística. Porque lo que tienes que considerar es que en principio teníamos que, una vez que se mandaba la pieza, esta tenía que concentrarse en un lugar para poder ser trasladados, sea vía terrestre o por avión, a Chihuahua. Entonces, eso pues obviamente lo veo mucho más complejo aún, además de haber contado pues aquí con la Guardia Nacional y con la Fuerza Aérea. Con la Fuerza Aérea Mexicana. Con la Fuerza Aérea Mexicana, ¿no? Entonces, ¿qué queda claro en esto? El músculo que se echó a andar con todo esto, ¿no? Cabe hacer mención también que cómo se fueron dando los eventos tan cambiantes y en donde por los tiempos apremiantes no recibimos la certificación de COFEPRIS. Entonces, el panorama logístico cambiaba, porque entonces el subensamble que Pretel hace se tiene que enviar efectivamente a Chihuahua. Pero para ello teníamos que asegurar que el subensamble llegara en buenas condiciones para ser ensamblados finalmente en Safran. Y para ello, mi amplio reconocimiento a mi área de ingeniería, que desarrollaron un empaque que es las cajas de cartón que ustedes vieron, que parecen como refrigeradores. Bueno, ahí van los respiradores, y también otro subensamble, ¿no? Que es la parte mecánica, que es en donde se va a recibir ahí la electrónica. Ahí es en donde también y entonces teníamos que hacerlo de manera muy inteligente, porque necesitábamos abaratar los costos, ¿no? Y cómo le hacíamos para que en lugar de que fuese un respirador por tarima, cupieran dos más el subensamble de la parte mecánica. Y así lo hizo el área de ingeniería de Pretel, lo desarrolló conjunto con un proveedor especializado en cartón, y créanme, en menos de una semana se tuvo la respuesta, lo cual fue un trabajo bastante satisfactorio para nosotros, ¿no? El total de los respiradores, por ahí vi que lo estaban pidiendo, son 500 respiradores, y efectivamente es el modelo EGCAT. Okay, muy bien. Y yo quisiera también mencionar un poquito, hacer rápidamente un resumen de las etapas, porque efectivamente eso va a ir dando también respuesta a algunas de las interrogantes que están en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, pues la primera, ¿no? Obvio, la conceptualización la adoptamos del MIT, la trabajamos, la prototipamos, ¿sí?
Inicialmente hicimos un prototipo muy rápido, incluso utilizando impresiones 3D y todo esto, que muy rápidamente vimos que pues era eso, ¿no? Nada más construir una maqueta, pero con una maqueta con suficientes atributos ingenieriles como para convertirse en un producto final viable, ¿no? Una vez que hicimos ese primer prototipado, vamos a llamarle el prototipo, ni siquiera beta, el prototipo alfa, entonces ahora sí ya pasamos a un proceso muy acelerado de ingeniería, ¿sí? Entonces, fue ahí cuando ya empezó a involucrarse cada vez más y más gente, ¿no? Precisamente en ese punto, pues tuvimos el apoyo de Gunther Barajas, junto con el equipo que él conjunto, pues nos apoyaron para conocer pues los puntos débiles desde el punto de vista mecánico de todo este prototipo y poder ir inyectando en parte junto con otros estudios que se hicieron en paralelo, no solamente desde el punto de vista de elemento finito de la parte mecánica, sino también toda la parte de desempeño desde el punto de vista de fluidos. Entonces, pues aquí lo que estamos haciendo es comprimir hay una bolsa, sale el aire y eso es lo que permite en su momento con el control adecuado para definir, establecer los modos ventilatorios técnicamente, responder y tener lo que se puede llamar un ventilador mecánico de uso en cuidados intensivos. Porque, pues, cualquiera diría, no, pues es muy fácil, ¿no? Pues vamos a agarrar y agarrar una resucitadora, una bolsa resucitadora, una ambu-bag, y pues vamos a estarla oprimiendo, ¿no? No es así. O sea, el pulmón humano, y cualquier pulmón, de hecho, de un ser vivo, es muy delicado, muy delicado. No basta nada más con hacerle entrar aire, se pueden provocar lesiones. Y ahí es donde entra precisamente toda la parte de riesgos sanitarios. Es donde tiene que entrar necesariamente alguien que controle esos riesgos sanitarios. Aquí en México es la COFEPRIS, en Estados Unidos es la FDA, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de COFEPRIS, pues déjenme comentarles que pues, el caso del respirador que se llama EGECAT y del otro que se llama GATSI, del que pues no hay tiempo para hablar en este momento, pero del EGECAT en todo caso, o en general de los respiradores, la fabricación de respiradores en México, no tenía necesariamente un marco, ¿no? Un marco aprobado por COFEPRIS, entonces se fue desarrollando todo ese marco en colaboración con CONACYT, con FIDESI, con las empresas del clúster, para ir construyendo todo ese todo que hoy ya se tiene definido, ¿sí? Ustedes deben saber que los respiradores que estamos poniendo a disposición de los hospitales son respiradores que pasaron por un proceso de validación preclínica y luego validación clínica, tanto desde el punto de vista del diseño, es decir, del producto que se está diseñando, como del producto que ya está terminado, manufacturado. Todavía pasa un proceso adicional de validación clínica con un protocolo aplicado con cerditos, ¿no? Y no es nada más, le aplico, o sea, pruebo el ventilador y ya libero los cerditos, ¿no? Desgraciadamente se tienen que estudiar esos pulmones, se tienen que eutanasiar a los cerditos, se tiene que ver si hubo daño a los pulmones inducido por estos ventiladores, ¿no? Pues no es un proceso fácil, es lo que les digo, tenemos satisfacciones y sinsabores, ¿verdad? Pero es parte de esta experiencia que hoy nos invitaron a platicar y que estamos platicando con ustedes con mucho gusto, lo estamos compartiendo. Y de ahí viene toda la parte logística que significa cómo le hago para llevar pues todas estas piezas, ¿no? Hablamos de 42.500 piezas entre maquinados
y mecanosoldados, ¿no? Técnicamente quiere decir las que tuvimos que hacer por medio de procesos, ¿verdad? Mecánicos, y otras que implican ensamblar piezas y soldarlas, ¿no? 42.500 piezas más o menos, ¿no? Más aparte las del otro ventilador, que son pues un poquito menos, a lo mejor son unas 30.000 piezas, 35.000 piezas, más aparte toda la parte electrónica, los controles. Y todas esas piezas, no todas se fabrican en México, hay algunas que son de importación, y ahí es donde entra también toda la parte logística, la cadena de suministros, donde pues el clúster y las empresas del clúster, las afiliadas, tienen esa experiencia también, ¿no? Y bueno, pues por eso eso no necesariamente se ve, pero está ahí presente. Ustedes pues deben saber, y lo saben, creo, que estamos en una situación donde la cadena de suministro, es decir, llevar una pieza de un lado a otro, pues tiene que hacerse en vía terrestre, vía aérea, dependiendo del destino, en barco, ¿no? O por la premura de todo esto, pues necesitamos más bien transporte aéreo desde el extranjero y así, ¿no? Entonces, no es algo tan sencillo, sigue perturbada esa cadena de suministro, pero para el efecto de la experiencia que nosotros construimos, pues por eso pueden decir, bueno, es que si la pandemia empezó en marzo, ¿por qué no teníamos los ventiladores en mayo? Pues no es tan sencillo, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Las piezas, algunas de las piezas críticas que no se fabricaban o que no se fabrican incluso todavía en México, pues tardaban 8 o 12 semanas, ¿no? Y no hablamos nada más de las piezas para fabricar los ventiladores, también los equipos necesarios para las pruebas y liberación de los ventiladores. Entonces, son equipos eléctricos, son equipos de pruebas neumáticas, y todo eso también sigue estando perturbado, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, aquí estamos para platicarles esta experiencia. No hay mucho tiempo, pero todo esto lo vamos a seguir compartiendo con ustedes en la medida en que tengamos estos foros. Muchas gracias, Elisa. Ricardo, devuelvo la palabra. Al contrario, muchas gracias. Gracias, doctor Hugo. Tenemos poco tiempo, entonces me parece que hay una pregunta que desea contestar Elisa sobre los respiradores. ¿Son únicamente para México o también se están exportando, por ejemplo, a Estados Unidos? Hasta el momento, del conocimiento que tenemos es que es para México, que se están entregando los respiradores a las áreas pues más vulnerables, donde los recursos siempre son escasos. Entendemos que los respiradores, el primer estado al que fue entregado fue a Veracruz, que también se ha entregado a Hidalgo, que se ha entregado también, se han dejado a algunos colegios, porque evidentemente pues de lo que se trata también es de capacitar a las personas, a los especialistas para el uso correcto de estos respiradores, ¿no? Muy bien. Esa es la información que tenemos. Y aquí cabe destacar algo muy importante, y hay que separar claramente nuestra participación. Nosotros no entramos en términos de acuerdos políticos, eso lo hacemos a un lado y le descargamos la responsabilidad a las organizaciones del gobierno que corresponde. Única y exclusivamente nosotros nos dedicamos a lo verdaderamente importante, que es la creación, la conceptualización y la fabricación, y que esa fabricación no tenga una sola falla. Todo lo demás se lo dejo al gobierno federal. Excelente, Elisa. Esto responde un poco a la pregunta de María Isabel Rodríguez, que nos pregunta ¿cuántos de los respiradores fabricados están en los hospitales trabajando? Bueno, ya comentaste que están algunos estados en los que están. Sí, son 155 ya instalados a la fecha, al día de hoy.
del primer modelo que se llama GATSI. El EGECAT, del EGECAT, por los tiempos y cadenas de suministro, como ya bien lo mencionó Daniel está haciendo los subensambles, él lleva creo que más de 300 subensambles, ¿verdad, Daniel? Y de esos subensambles, Safran ya ensambló 120 ya liberados y probados, que están a la espera de que nos den las instrucciones, ¿verdad? Bueno, para la parte ya de distribución e instalación en los hospitales que designe, pues, la autoridad sanitaria, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, doctor Hugo. Hay otra pregunta de María Isabel Rodríguez también. ¿Cuál fue la participación del CONACYT? Si nos pudieran comentar brevemente. Yo creo que esa le corresponde al doctor Hugo Gámez. Sí, claro, con gusto. Bueno, pues el CONACYT es la cabeza del sector de ciencia y tecnología en México. CONACYT financia, en particular, bueno, desde hace muchos años financia becas, ¿no? Becas para maestrías, doctorados y otras especialidades, y también proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. En el caso de la pandemia, para hacer frente a esta emergencia, el gobierno federal le dio el encargo directo a la directora general del CONACYT, doctora María Elena Álvarez Bulla, de coordinar los esfuerzos para la fabricación de los ventiladores, y uno de esos ventiladores fue el de CIDESI, y el otro fue el de la empresa Didetec en colaboración con CIDESI y con CONACYT, ¿no? Entonces, realmente el CONACYT, a través del INSABI, fue quien más bien, el INSABI a través del CONACYT, o el gobierno federal a través del CONACYT, fue quien financió una parte muy importante del desarrollo, y pues prácticamente la totalidad del esfuerzo, ¿no? Cuando hablo del esfuerzo, pues no hablo no solamente de la fabricación, sino hay cosas que no están en los costos, ¿no? Por ejemplo, todo el esfuerzo que se ha hecho para poder traer las piezas desde el extranjero, ¿no? Por eso alguien me preguntaba acerca de lo que es el costo del desarrollo, y pues mi respuesta es, en el caso del desarrollo, pues aún no tenemos cifras consolidadas. ¿Por qué? Pues porque sabemos bien que el desarrollo pues cuesta mucho más que la fabricación de una pieza o de un lote de piezas, ¿no? Y aún no tenemos todo ese costo consolidado, porque hay muchas actividades que se han tenido que hacer en paralelo, y no hablo de cosas a prueba de error, son realmente estudios, investigaciones, simulaciones con bases de ingeniería. Entonces, el CONACYT pues participó muy fuerte en todo este proyecto, pues prácticamente tomando el control de la fabricación de estos ventiladores, y pues claro, apoyándose, como ya lo dijimos, en este Cloud EDOMEX, que pues es uno de los que más han estado, yo creo, en estos temas sanitarios, ¿no? Hay otras cosas que vienen después. Mencionábamos lo de cómo se va a ir la industria, cómo se va a organizar la industria, pues eso todavía no lo sabemos, ¿verdad? La industria médica, pero lo que sí hay una oportunidad muy fuerte para que se hagan pivotajes, y en pivotajes pues me refiero precisamente a esa diversificación hacia estas áreas de negocio, que incluso los fabricantes de máquinas CNC, tornos de 5 ejes, todo lo demás, pues están dando incluso ya webinars sobre cómo manufacturar piezas para equipos médicos, ¿no? Entonces, sí, realmente hay un pivotaje muy claro a nivel mundial, no solamente México, pero qué bueno que en México pues pudimos hacer esto. Gracias. Gracias, doctor Hugo. Ya nada más para terminar, Elisa está compartiendo su correo en el chat para todos los asistentes que quieran contactar a Cloud EDOMEX.
con mucho gusto ahí pueden contactarlos. También nosotros les dejamos nuestro link al canal de YouTube de Clúster Industrial, donde podrán volver a ver esta sesión. A partir en el transcurso del día se subirá esta sesión ahí para que puedan disfrutarla de nuevo. Suscríbanse, por favor, para ver todos nuestros webinars, los artículos y las entrevistas que hacemos. Ya no habrá tiempo para otras preguntas por respeto al tiempo de todos los participantes. Sin embargo, si tienen preguntas, por favor, háganoslas llegar a info@clusterindustrial.com.mx. También se los voy a escribir aquí en el chat. Y recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales. Tenemos recién una nueva edición de nuestra revista digital, donde tenemos una colaboración muy importante con Audi México, donde podrán conocer la planta desde dentro y mucha información detallada y especializada, exclusiva para Clúster Industrial. Entonces también pueden disfrutarla ahí en nuestro sitio web. Por favor, sigan también a Clautodomex en sus redes sociales. Elisa, por favor, una despedida para todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias. Aprovechando los comerciales, pues nos toca dar el nuestro. 10, 11 y 12 de noviembre realizaremos el BAM Business Automotive Meeting en su 6ª edición. Así que los estaremos esperando. No se preocupen porque va a ser a través de todas estas plataformas, estas benditas plataformas que nos permiten llegar hasta el otro lado del mundo en un mismo instante. Así que esperen 3 días de conferencias magistrales, 3 días de encuentros de negocios. Por eso es que les dejé mi correo electrónico. No se les olvide, 10, 11 y 12, BAM, Business Automotive Meeting. Y muchas gracias a todos. Y desde luego también el reconocimiento a Adrián y a Ricardo Vivero de todo el esfuerzo que ustedes hacen por poder visibilizar estos grandes esfuerzos que se hacen en el país a través de una extraordinaria plataforma que nos ha venido acompañando durante muchos años y esperamos sean más. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Gracias. Carlos, Gunther, gracias a todos nuestros asistentes. Nos vemos en el próximo webinar y que tengan una excelente tarde. Gracias, Adrián. Hasta luego. Hasta luego.